Bienvenida a Fan de los Lunes, el podcast. Mi nombre es Flor Carbuto, soy ingeniera industrial, coach ontológico y mamá, y acompaño a mujeres profesionales a reinventarse y encontrar cuál es el nuevo trabajo que las enciende y llena su vida de disfrute y de sentido. En este podcast vamos a hablar puntualmente sobre los desafíos que tiene esta reinvención. Sé que se puede, sé que podés, pero quiero acompañarte con herramientas, preguntas e historias para que puedas profundizar en tu búsqueda y puedas cambiar. ¿Arrancamos? Yo estoy más que lista. Hace unas semanas vengo pensando en cuáles son esos grandes desafíos que tenemos, por así decir, a la hora de encontrar cuál es nuestro trabajo fan de los lunes y también a la hora de empezar a acercarnos a eso, teniendo en cuenta que para ese segundo estadio ya sabemos cuál es. Y se me venía en el tema de las emociones, la culpa, los miedos, las ansiedades. Si hoy pienso en cuáles son esos grandes desafíos que tenemos, por un lado está el desconocimiento de nosotras mismas. Esto lo hemos charlado un montón a lo largo de los podcasts. Si yo no conozco esta versión que habito hoy y no sé qué la mueve, qué la motiva, qué la entusiasma, menos que menos voy a saber cuál es mi trabajo fan de los lunes. Punto número 1, la conexión con nosotras mismas. Pero hoy quiero hablar de todos estos otros temas que en general no abordamos en este podcast, que son los otros desafíos que tenemos a la hora de encontrar cuál es nuestro trabajo fan de los lunes y de dar los primeros, segundos, terceros pasos. Podríamos pensar que es conocer y trabajar nuestros miedos, atravesar nuestros miedos y conocer y cuestionar nuestras culpas. Después también podríamos hablar de la ansiedad, pero no vamos a hacer un podcast bíblico así en duración, así que hoy, el episodio de hoy vamos a trabajar sobre las culpas, conocer y cuestionar nuestras culpas. Hace relativamente poco, no sé por qué, hablando con ustedes en los mensajes de Instagram, surgió el tema de la culpa y dije, bueno, acá me parece que hay algo interesante. Abramos una cajita de preguntas sobre cuál es tu culpa en esta búsqueda y ahí empezó a salir de todo. Me da culpa, y esto le comparto a los que me dijeron ustedes, me da culpa tirar a la basura todos los años que invertí en esta carrera para dejarlo por otra cosa. Me da culpa dejar la estabilidad. Me da culpa dejar la empresa familiar. Me da culpa fracasar. Me da culpa hacer algo que no es lo que se espera de mí. Así aparecieron otras primas hermanas de estas culpas, pero hoy me gustaría que nos aboquemos a estas. Acá te pregunto, ¿no? Como siempre, poné pausa. Este es un podcast interactivo de alguna manera para que vos puedas trabajar en vos. Poné pausa y pregúntate si tenés alguna que otra culpa en esta búsqueda de tu trabajo fan de los lunes. Anótala, porque ahora se va a venir una locura de ejercicios y de repreguntas para trabajar eso. Entonces, cuanto más te puedas dedicar a vos y a este autoconocimiento también, que es ahondar en tus propias culpas, mejor. Acá me quiero poner un chiquitín técnica, por así decirlo, para que podamos entender el trasfondo de las culpas. La culpa es una emoción, como lo es también el miedo, por así decirlo, y ya vamos a hablar sobre el miedo, pero ahora nos vamos a enfocar en la culpa. La culpa es una emoción y las emociones son mensajeras. Hay un gran debate sobre si hay emociones buenas o malas. Yo soy del team que dice que no hay emociones malas, sino que muchas veces no sabemos identificar no queremos recibir el mensaje. No sabemos identificar ese mensaje y no sabemos qué hacer con ese mensaje. Entonces, naturalmente, hay noticias que te ponen un poco más contentas que otras, pero no significa que necesariamente sean buenas o malas. Aquí vamos a estar hablando con eso. Dame 5 minutos más. La culpa como emoción o como mensaje, este es un ejemplo clásico que se da. Vamos a irnos un pasito para el costado y después vamos a volver. Estás manejando el auto y de repente en el tablero te aparece una luz que te dice, che, Flor, el motor se está recalentando, el motor se está recalentando, el motor se está recalentando. ¿Qué hace el 90% de las personas? Uno dice, uy, pará, acá hay un problema. Pone balizas, se fija dónde está andando, intenta irse a un lugar lo más cercano posible, seguro, y apaga el auto y llama al servicio técnico porque sabe que si sigue haciendo un par de kilómetros más, lo más probable es que el motor se funda, el auto se te quede parado en el peor lugar habido y por haber, y ahí el costo de reparación de ese momento va a ser mucho más caro
Que sí, pones balizas, te fijas por el espejo, te acercas a un lugar seguro y esperás ahí al service que te remolque a otro lado. Ese momento en donde pum, se prende una luz y vos decís como, uy, ¿qué está pasando acá? En ese caso vos sabés que se está recalentando el motor. Puede ser que te aparezca una luz es muy extraña y que vos decías, bueno, voy igualmente a poner balizas y a llamar al service, o me la juego y sigo para adelante. Pero ese momento de mensaje que te diciendo, hey, está acá pasando algo, es la emoción. La emoción que te dice, hay algo acá que hay que hacer. Si vos en ese momento le pones un sticker de Hello Kitty a la luz que te dice que se está recalentando el motor, lo más probable es que cuando hagas un par de kilómetros más, pocos kilómetros más, el auto se te pare. Porque ponerle un sticker de Hello Kitty arriba de esa luz de advertencia, lo único que hace es que no veas la luz, pero la luz sigue estando ahí abajo. Por eso también lo difícil y lo complicado de tapar emociones con otra cosa, porque eso que se quedó tapado, en algún momento explota dependiendo de la gravedad del mensaje que te esté dando. Entonces la culpa es como que vos venís ahí manejando y de repente se te empieza a aparecer una luz que te dice un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que te dice la culpa? Te mandaste una macana, te mandaste una cagada, por decirlo así en criollo. Es hora de resarcir. La culpa nos dice que hicimos algo que está mal y que nos toca de alguna manera pedir perdón y ver cómo podemos hacer para remendar esa cagada que nos mandamos, haya sido intencional o no. Pum, cometiste un error, te mandaste una macana, ahora andá y solucionalo. Ese es el mensaje que te dice la culpa. Hay algo que hiciste que va en contra, y ahí me adelanto un poco más, va en contra de tus principios, va en contra de lo que es importante para vos. ¿Por qué a todos? Te estoy dando un montón de información, ¿no? Bueno, acá puedes ir para atrás y volverlo a escuchar. ¿Por qué todos tenemos culpas distintas? En principio porque hacemos cosas distintas y también porque lo que consideramos que es importante o no es importante o es valioso o no es valioso es distinto. Tenemos distintas escaleras, sí, distintas escalas también para decir qué está bien y qué está mal. La culpa te está diciendo esto está mal, para vos esto está mal. Entonces anda y pedí perdón y fíjate de qué manera podés remendar esta situación que ya la hiciste, digamos. Y acá es donde la cosa se pone tricky, como difícil, tramposa. No es tan fácil de distinguir lo que viene a continuación. Porque, según el coaching, y algo que a mí me hace mucho sentido, por eso estoy acá tomándome un mate y repitiéndolo, hay dos tipos de culpas. La culpa funcional y la culpa disfuncional. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La culpa funcional es esa en la que uno realmente para y dice, sí, honestamente esto es muy, muy, muy importante para mí. Esto es algo que yo valoro y esto es algo en donde efectivamente la cagué. Sí, me mandé una cagada. No fue mi intención, pero la cagué. Me mandé una cagada, no esperaba que salga así, esto es realmente importante para mí y actué en contra de mis valores, actué en contra de todo eso que es importante para mí. El por qué después lo veremos, pero hay algo que es importante para mí, es algo en lo que yo creo fervientemente y algo en lo que yo actué en contracarril de eso. Entonces la culpa lo que viene a decir es, Flor, te mandaste tremenda cagada. Sí, tenés razón, como es ese diálogo internamente, sí, tenés razón, la verdad es que no pensé que iba a salir así, la verdad es que no supe bien cómo manejarlo, y tenés razón, tipo esa parte interna de sí, me mandó una cagada, quiero ir a pedir perdón. Cuando uno le sale a pedir perdón a otra persona y dice, che, discúlpame, la verdad es que no imaginé que esto iba a salir así, no imaginé que te ibas a sentir así. Te pido disculpas, esas disculpas sinceras y de adentro. Decime cómo lo podemos solucionar, decime cómo podemos, de alguna forma, el error ya está, ya me la mandé, me di cuenta que me mandé una, vengo acá a pedirte disculpas. A veces esas disculpas con nosotras mismas también, ¿eh? Vengo a pedirte disculpas, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo hacer para que de alguna forma vuelvas a confiar en mí?
Después del otro lado estará la respuesta que esté, porque nosotros no podemos controlar lo que sucede del otro lado. Sí podemos controlar lo que hacemos, por así decirlo. Pero esa culpa funcional es aquella en donde cuando hacemos ese parate y decimos, ¿qué pasó? Ok, me mandé de nuevo esta recontra macana. Esto es algo súper importante para mí. Esto es algo que yo valoro mucho. Esto es algo que yo quiero proteger. Y por A o B actué en contra... ¿Cómo sería la palabra? Actué de una forma distinta. No actué en concordancia con mis valores y con esto que para mí es importante para mí. Entonces la culpa es esa luz que se enciende para decirme, Flor, dijiste que para vos A es importante, después hiciste cualquier otra cosa. ¿Qué onda? Sí, tenés razón, voy a ir a corregir eso que me mandé. Entendiendo que los seres humanos no somos perfectos y a veces cuando hacemos nos mandamos un montón de macanas. Entonces la culpa es ese mensajero que te viene a decir, señora, usted se mandó tremenda cagada. Esa tremenda cagada puede ser chiquitita o puede ser gigante. Y ahí de nuevo, ese pedido de querer remendar la cuestión. Ahora, la otra cosa. La culpa disfuncional. Esta es re difícil a veces de desandar. Y tengo la sensación de que muchas de estas culpas que aparecieron en el listado, que después las vamos a volver a leer, vienen de acá. Esta es un poco mi intuición, esta es un poco la estadística con los cientos de mujeres con las que he trabajado y también mi propia experiencia de vida, que muchas veces las culpas que sentimos no son culpas realmente internas nuestras, que tienen que ver con nuestros valores, que tienen que ver con las cosas que realmente son importantes para nosotras, sino que tienen que ver con otra cosa. La culpa disfuncional es cuando eso que creemos que hicimos mal, que actuamos mal, no tiene que ver tanto con nosotras, sino con todo eso que nos dijeron que era importante. Tiene que ver en realidad con los valores de otra persona, con las cuestiones que son importantes para otras personas. No es tanto interno nuestro. A veces es difícil de distinguir, por eso te decía, porque no nacemos de un repollo. Nacemos y lo que creemos y todo este seteo interno de quiénes somos, de las cosas que son importantes y nuestros valores y bla, 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 está conformado en gran parte por nuestra historia personal, nuestra historia familiar, la familia en la que nacimos, el contexto, el país, la cultura, etcétera, etcétera. Somos una ensalada o un marinado de un montón de situaciones y de contextos. Esto que soy yo, Flor Carbuto, hoy 37 años y pico, 22 de abril grabándote el 2024, tiene que ver con la familia en la que nací, con las cosas que me pasaron, con la cultura argentina, el lugar donde yo nací, clase media, haber sido mujer, las cuestiones que me pasaron a mí, las cuestiones que vi que pasaron cerca, todos los medios de información que he consumido y que consumo, todo eso internamente va conformando esta brújula interna moral de lo que me dice, de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso también a veces es difícil de distinguir, pero esto realmente es un valor interno mío o es algo que yo tomé de la afuera, que tomé de mi familia, que tomé de la sociedad. Hay un montón de cosas que tomamos de nuestra familia y nuestra sociedad que nos encantan, que están buenísimas, yo digo que son las herencias buenas. Y que queremos proteger de alguna forma. Sí, esto mis padres me dijeron que era importante y hoy con la mirada, entre comillas, más crítica que puedo tener, porque nunca puedo tener una mirada 100% objetiva, porque no, porque soy un ser social que se constituye a través del encuentro con un montón de otras formas. De nuevo, entendiendo esto, puedo decir, esto que mis padres me han inculcado y que me han dicho, me gusta, me encanta, lo quiero proteger. Esto que para mis padres es importante, para mí también es importante. A veces, mejor dicho, cuando hacemos este parate, por eso realmente, acá creo que hay mucho valor en tomar este episodio de podcast como un episodio de podcast, no uno más, sino como un espacio tremendamente reflexivo para vos. Ahora después seguiremos haciendo más preguntas puntuales. Pero muchas veces cuando decimos tengo culpa a que, nos damos cuenta
que eso, que es esa cuestión de base, eso que creemos que está mal, eso que creemos que es importante, no es tan importante para nosotras, pero sí es importante para la sociedad como ente más abstracto, para mis padres, para mi jefa o mi jefe, para mi pareja. Está buenísimo poder separar cuando uno se da cuenta que está viviendo a veces con valores que no son tan propios, sino que son heredados. Y acá digo que son las herencias malas, por así decirlo. Actuamos en consecuencia a cosas que no nos representan. Es un tremendo laburo personal poder primero cuestionar, entendiendo que el cuestionar no significa algo malo, sino significa parar y pensar. Pero bueno, es un gran trabajo personal el cuestionar todo eso que tenemos dentro para ver si resuena con nuestro yo de hoy, con nuestra versión de hoy. Porque también mi versión de los 20 es muy distinta a la versión ahora de los 37, por así decirlo. Entonces, entender que también como personas vamos cambiando, que las cosas que fueron importantes para nosotras pueden no serlo hoy y viceversa. Entonces, entender si esto que de algún punto estoy protegiendo es algo que realmente me convoca y es algo realmente en lo que creo o no. Y estoy haciendo en pos a los valores y a las cosas que son importantes para otros. Ahora, para entrar en un terreno más práctico, por así decirlo, esto que estamos hablando pueden ser años de terapia, ¿eh? No te des con un caño si te das cuenta que una de tus culpas es una culpa disfuncional, pero que te cuesta cambiar. Tranqui. Acá en un principio lo que estamos haciendo es parar, reflexionar y ver qué mini acción, por así decirlo, queremos tomar para los próximos pasos. Hablamos que cuando hay culpa, hay algo que estamos haciendo mal o que hicimos mal. Y está buenísimo poder identificar cuál es ese error, por así decirlo, que está detonando la culpa. Y ahora vamos a entrar en ese terreno más práctico. Una de las culpas que aparecían era: me da culpa tirar todos los años invertidos en esta carrera para ir a otro lado. ¿Qué es lo que estás haciendo necesariamente mal? Entendiendo tus valores y entendiendo lo que es verdaderamente importante para vos. ¿De qué forma esto está yendo contra carril con esos valores y con esas cuestiones que para vos son vitales e importantes? Si para vos igualmente estás yendo contra carril, contra algo que es sumamente importante para vos y con un valor de base, repregúntate si realmente esto es tan así o si es algo que quizás te compraste o heredaste y reconoces como propio, pero en realidad no es tan propio. Acá todas las respuestas son correctas, no estamos señalando, estamos dándonos un espacio que en general no existe para esta reflexión. Estas preguntas que te estoy haciendo acá pueden llevar tiempo, así que agarrá un cuaderno, escribí, salí a pasear con las preguntas y con las respuestas, volvete a escuchar el episodio de la semana que viene, tranqui. Me da culpa tirar todos los años invertidos en esta carrera para ir para otro lado. Ok. Pregunta como siempre, ¿qué es lo que estaría mal? ¿Cuál es el error? Porque esto va a contracarril en algo que es importante para mí, verdaderamente importante, tipo central te diría, algo de... sí, central. ¿Y qué valores estoy de alguna forma violentando por tomar esta decisión? Espero realmente que esto sea lo más claro posible, si no me lo puedes dejar en los comentarios. Otra de las culpas que decían es: me da culpa dejar algo estable en lo que gano bien pero no me apasiona. Ok. ¿Cuál es el error acá? ¿Qué es lo que está mal? Y cuando digo mal, hablo de mal con mayúsculas y todo con mayúsculas. Porque esto va en contracarril de algo que es verdaderamente importante para vos. ¿Qué es eso que es verdaderamente tan importante para vos que está yendo en contracarril al dejar algo estable en lo que ganas bien pero no te apasiona? ¿Cuáles son los valores que estás pisoteando al querer tomar esta decisión? ¿Seguimos? Igual las preguntas son todas iguales después.
Me da culpa no seguir lo que se espera de mí. Ay, esta para mí es tremenda. Es tremenda porque cuando yo leo algo así esta es tu vida, te diría, esta es tu vida. Tipo, lo más importante que tenés, sin joda, sin ningún tipo de joda, esta es tu vida. ¿Para quién estamos viviendo? Y esa es una pregunta que te hago por fuera de la culpa. ¿Para quién estás viviendo? Me da culpa no seguir lo que se espera de mí. ¿Cuál es el error? Volviendo a las preguntas que decíamos antes. ¿Cuál es el error de base que estás cometiendo acá? ¿Cuál es eso tan grave? ¿De qué forma esto va en contra de lo que es verdaderamente importante para vos? ¿Cuáles son esos valores que estás pisoteando al querer hacer algo distinto? Me da culpa dejar la empresa familiar. ¿Cuál es el error de base? Acá también te haría la misma pregunta. Siento que a veces, en este caso, quizás somos empleados de otra persona, pero también me da esa cosa de base que en nuestra propia vida somos empleados de otra persona que es la que toma decisiones por nosotras. Y nuestra vida y nuestros deseos. ¿Cuál es el error acá si te da culpa dejar la empresa familiar? ¿De qué forma esto va en contracarril de lo que es verdaderamente importante para vos? ¿Cuáles son esos valores los cuales estás pisoteando al tomar esta decisión? Y acá también lo que me gustaría decir, porque a veces pienso que la familia puede ser algo importante. ¿Cómo puedo hacer? Porque dijimos que la culpa viene a decir, hey, te estás mandando una macana. Fíjate de qué forma lo puedes remendar. A veces siento que no se trata las cosas de pegar un portazo y desaparecer. Yo lo he hecho muchas veces y no lo recomiendo. Siempre sale mal. Y tampoco se trata de quedarnos pegados a una situación que nos hace mal, por ponerlo muy light, que nos asfixia, que nos atrapa, que se pone cada vez más incómoda, porque ya sabemos lo que pasa con estas situaciones, cada vez se pone más y más. Si esto es realmente importante para mí, si la familia es importante para mí, ¿cómo puedo hacer para que la familia siga siendo importante para mí, pero al mismo tiempo me permita yo ser? Puedo encontrar, y estoy pensando un poco en voz alta, puedo encontrar alguna manera de formar alguna otra persona que haga ese rol. No se trata de mañana renuncio, chau todos. Ok, si lo querés hacer, ya te dije, haz lo que quieras, es tu vida. Pero quizás es primero hablar, contar por qué esto es importante para vos. Y ver de juntos, armar como un plan de salida, en donde vos puedas, estoy pensando, como te decía, formar a alguien que tome tu rol, alguien que tome esas responsabilidades, entendiendo, y esto un poco lo voy a decir con la próxima culpa, entendiendo que para vos no es gratis, que realmente la familia sí es importante, pero querés aportar quizás de otra manera, que el costo de vos seguir en esa empresa familiar es muy alto. A veces creo que son conversaciones que nos cuesta mucho tener, pero que al mismo tiempo son realmente necesarias, realmente necesarias. ¿De qué otra forma vos podrías aportar a la empresa familiar o aportar a la familia o esto? Bueno, quiero dejar esto y estoy dispuesta a encontrar una persona que tome este rol, a formarla y después yo a ir por lo que verdaderamente quiero. La última culpa es, que para mí no es culpa, es miedo y ya lo podríamos ir uniendo con el episodio siguiente. Me da culpa fracasar. La palabra fracaso apareció hace poco en Fan de los Lunes. Yo creo que es una palabra que tiene un peso tremendo y que antes de seguir acá te diría que escribas tu propia definición de fracaso. ¿Qué es para vos fracasar? Aprovechá, este es un momento oro para vos. ¿Qué es para vos el fracaso? ¿Y de dónde viene esa definición? ¿Cómo es que hoy crees que esto es así? ¿De en dónde la viste? ¿Quién te la enseñó? ¿Qué hace que hoy la sigas validando / defendiendo? ¿Qué hace que hoy sigas creyendo que esto es así?
No tengo idea cuál es tu definición de fracaso, pero estas preguntas son súper válidas. Me cuentes lo que me cuentes. Yo creo que acá hay varias cosas. Uno es el costo de sostener lo que ya está hoy, que esto lo traigo siempre, porque muchas veces nos olvidamos de tener en cuenta ese factor. Que nada es gratis, todo tiene un precio, todo tiene un costo, y a veces el costo de sostener esto que angustia, que asfixia, que incomoda, es altísimo y nos olvidamos de eso, nos olvidamos del costo que estamos pagando. Pero volviendo a las preguntas de la culpa, ¿cuál sería el error acá? ¿Cuál sería el error? ¿Qué es eso tan importante para vos que está yendo en contracarril? ¿Cuáles son esos valores inherentes a tu esencia que estás violentando al fracasar, al ir por ahí? Digo que esto me hace acordar mucho a un miedo y se me mezcla un poco el miedo y la culpa porque para mí es más miedo. Pero ya iremos al episodio del miedo para contarte qué es. La culpa, como te decía antes, es ese mensaje interno que te dice: Flor, te mandaste una cagada. Hiciste algo en contra de tus valores, en contra de tus principios, en contra de todo lo que es importante para vos. Anda y arreglalo. Es así de simple la culpa. Anda y arreglalo. Fíjate qué manera puedes arreglar esta macana gigante que te mandaste. Te dejé un montón de preguntas. No siento que sean preguntas fáciles en absoluto. Espero que toda esta ensalada de la que hablamos ayude a entender un poco mejor cuál es ese mensaje que está debajo, porque a veces me han compartido un montón de culpas que estoy 90% segura que son miedos y no que son culpas. Después vamos a hablar bien, no te los quería traer acá para marearte. Entender de nuestra emocionalidad es una herramienta tremenda, porque información es poder. Si yo puedo entender cuál es el mensaje que está latiendo ahí, me está avisando, como que aparece en ese tablero: Flor, te mandaste una macana, estás yendo en contracarril de tus valores, estás yendo en contracarril de tus principios, estás yendo en contracarril de las cosas que son importantes para vos. Ese es el mensaje que titila la culpa, que dice: por favor. La culpa no es gratis, además. Sentir culpa no es gratis. Esto no lo hemos charlado todavía, pero la culpa se paga. Como la culpa te está diciendo: te mandaste un error, por así decirlo lindo, o como te decía antes, te mandaste una cagada. No es gratis mandarte cagadas, por así decirlo. La vas a pagar. Eso tiene un costo también. Ir en contracarril de tus valores, de tus principios, de lo que crees importante, no es gratis. Y la culpa se paga, entre ellas, con autoboicot. Ok, Flor, fuiste en contra de estos principios vitales tuyos. Bueno, vas a ver cómo te voy a meter el palo en la rueda en algo que querés hacer. Se paga frente a algún deseo, se paga frente a algún disfrute, se paga con eso, con algún tipo de autoboicot entre ellos. De nuevo, la culpa no es gratis. En el momento que esa culpa se salda, por así decirlo, ok, pido disculpas, me fijo de qué forma lo puedo remendar, ¡plum! Se disuelve, por así decirlo, ese costo. Ok, ya está, ya lo pagaste, no te sigo cobrando intereses por esto puntual. Para mí, como cierre, redundante por 1000, pero escribí qué cosas te dan culpa a la hora de hacer este trabajo de autoconocimiento y de búsqueda de tu trabajo fan, qué cosas te dan culpa. Entender cuál es el error ahí, cuál es el error que estás cometiendo que es tan importante, contra qué principios o valores estás atentando, contra qué cosas que son tan importantes contra vos estás yendo en contracarril. Entender si todo esto tiene que ver con tu yo de hoy, con cosas que realmente hoy decís: esto es súper importante para mí y estoy yendo en contracarril, o si tiene que ver con cosas que la sociedad te dice que están mal o que tu familia piensa que están mal. Salir de estos mecanismos no es instantáneo ni mucho menos, pero todo esto que te traje hoy es el puntapié inicial para empezar a cambiar, para al menos dejar de vivir sin tanta culpa, porque la culpa, de nuevo, es corrosiva, es pesada, es inhabilitante. Cuando hay culpa, de nuevo, estás con esta sensación de autoboicot. Yo seguramente, después, porque ahora estoy grabando el podcast, después voy a armar el post.
Para mí vivir con esta culpa es un poco estar entre la espada y la pared. No nos permite avanzar porque la culpa te dije que es autoboicot, después se paga con autoboicot. Entonces si tengo tanta culpa de esto, no voy a hacer nada lo suficientemente fuerte para cambiar, porque estoy justamente yendo en contra de lo que supuestamente es importante y valioso para mí. Me siento pésimo, la estoy pasando muy mal acá, pero no me animo a cambiar porque estoy yendo en contracarril, porque eso significa ir en contracarril y porque si voy en contracarril de alguna forma me voy a auto boicotear. Entonces siento que es un círculo vicioso horrible, asfixiante, que cada vez aprieta más, que es inmovilizante. Entonces entendamos de dónde viene la cosa. Te mando un abrazo gigante, espero que este episodio te haya gustado. Si el podcast te gusta, siempre lo puedes recomendar o darle seguir arriba en Spotify para enterarte de los nuevos episodios. Y honestamente espero que nuestro próximo episodio sea sobre el miedo. Pero no te prometo nada, haremos lo mejor que se pueda. Te mando un abrazo grande.